Había una vez una tortuga llamada Kai que vivía en la orilla de un río ancho y cristalino. Sus días transcurrían en calma entre los rayos del sol que se filtraban entre las hojas y el murmullo constante del agua que acariciaba las piedras. Kai era feliz allí, o al menos eso creía. Tenía su hogar bajo una roca cubierta de musgo, un rincón cálido y conocido donde el tiempo parecía no avanzar. Allí, todo tenía un orden. Las hojas caían siempre en el mismo lugar. El viento soplaba con la misma melodía y el río cantaba la misma canción. Pero un día, la corriente cambió. Las lluvias del norte habían caído con fuerza y el río creció hasta desbordar sus límites. El agua, antes serena, se volvió impetuosa y arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Kai se refugió bajo su roca, pero el agua entró igual, arrastrando ramas, hojas y pequeños insectos. Cuando la tormenta cesó, el paisaje era distinto. Su viejo refugio había desaparecido. Su mundo ya no era el mismo. Aturdida, Kai se quedó mirando la corriente, intentando comprender. Todo lo que amaba estaba río arriba, las flores que crecían en la ribera, las piedras donde solía descansar, el pequeño estanque donde jugaban las libélulas. Decidió entonces que debía regresar. No podía aceptar que su hogar se hubiera perdido. Así comenzó su viaje contracorriente. Cada paso era una lucha. El río empujaba con fuerza, las aguas la golpeaban. Pero Kai no se rendía. Día tras día avanzaba unos cuantos metros, deteniéndose solo cuando el cansancio era insoportable. Su caparazón, antes brillante, empezó a llenarse de rasguños. Aún así, seguía adelante, recordando los días felices que había dejado atrás. Si llego hasta el viejo sauce, se decía, todo volverá a ser como antes. El río, sin embargo, tenía otros planes. Sus aguas eran profundas, cambiantes, llenas de secretos que Kai no podía entender. En algunos tramos, la corriente era tan fuerte que la arrastraba varios metros hacia atrás, haciéndole perder todo el progreso ganado. En otros, se encontraba con remolinos que giraban en círculos, como si el propio río se burlara de su empeño. El sol pasaba sobre ella una y otra vez, marcando los días. Las noches eran frías, y la luna, reflejada sobre el agua, le recordaba que el tiempo seguía fluyendo aunque ella se resistiera. En su interior, una voz pequeña empezaba a susurrar, tal vez no se puede volver. Pero Kai no quería escucharla. Su mente estaba fija en una imagen, el sauce bajo el cual había crecido, las flores de loto flotando a su alrededor, el canto de los grillos al caer la tarde. Era más que un lugar, era su historia, su identidad, y perderlo la hacía sentir vacía. En una de esas jornadas, mientras el sol se ocultaba, una garza blanca descendió a la orilla y observó su esfuerzo. ¿Por qué luchas tanto contra el río, pequeña tortuga?, preguntó con voz tranquila. Porque allá arriba está mi hogar, respondió Kai sin detenerse. No puedo dejarlo atrás. La garza ladeó la cabeza. Los ríos nunca regresan a su fuente, dijo suavemente, pero siempre encuentran nuevos mares. Kai la ignoró, no porque no comprendiera las palabras, sino porque no quería aceptarlas. Para ella, rendirse significaba olvidar, y olvidar era morir un poco. Durante días continuó su esfuerzo. Sus patas dolían, su respiración era lenta, y cada tramo recorrido parecía más largo que el anterior. El agua, siempre murmurante, parecía repetirle, suelta, 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 pero Kai apretaba más los ojos, endurecía su caparazón y seguía. Una tarde, el cielo se tiñó de gris, la lluvia volvió a caer con furia, y el río creció una vez más. Kai intentó resistir, pero la corriente era demasiado fuerte. En un instante fue levantada del fondo y arrastrada río abajo sin control. El agua la giró, la golpeó, la lanzó contra las piedras. Intentó nadar, pero cada movimiento la hundía más. Durante un segundo creyó que todo terminaría allí, entre las sombras del río que una vez la cobijó. Cuando despertó,
La tormenta había pasado. El agua la había dejado varada en una orilla desconocida. El sol emergía entre las nubes y el aire olía a tierra mojada. Kai se sintió débil, vacía, pero viva. Miró a su alrededor, árboles que nunca había visto, flores de colores nuevos y una brisa diferente que soplaba con calma. Era un lugar extraño, pero no hostil. Se quedó quieta, mirando cómo el río seguía su curso. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia ni tristeza, solo silencio. Kai no lo sabía aún, pero ese momento de quietud sería el inicio de su transformación. A veces, perder el camino es la única manera de encontrarse a uno mismo. El amanecer llegó despacio, como si el cielo temiera despertar a la tierra. Las gotas de lluvia aún colgaban de las hojas y el aire olía a vida nueva. Kai abrió los ojos lentamente. Su cuerpo estaba adolorido, pero la calma del entorno le devolvía fuerzas. El río murmuraba junto a ella, más sereno ahora, como si quisiera disculparse por su furia de la noche anterior. Miró a su alrededor. Aquella orilla era distinta. El suelo estaba cubierto de flores diminutas de un tono azul que nunca había visto, y las piedras tenían formas suaves, pulidas por el agua. Todo era hermoso, pero ajeno. Kai se sintió desorientada. No sabía en qué punto del río se encontraba, ni cuánto había sido arrastrada. Solo sabía que su viejo hogar estaba lejos, río arriba, más allá de lo visible. Aún así, su primer impulso fue levantarse y volver a intentarlo. El recuerdo del sauce y de las flores de loto seguía vivo en su mente. Esa imagen era su ancla. «Debo regresar», murmuró, mientras apoyaba sus patas cansadas en la arena. El agua estaba fría, pero su determinación aún ardía. Dio un paso, luego otro, y pronto el río volvió a empujarla. La corriente, aunque más suave que antes, seguía siendo contraria. Cada metro ganado parecía costarle una eternidad. Mientras luchaba, una voz profunda resonó a su lado. «¿A dónde vas, tortuga testaruda?». Kai levantó la mirada. Un viejo tronco flotaba junto a ella, cubierto de musgo y enredaderas. Encima descansaba un sapo de piel verdosa, con ojos grandes y cansados. «Regreso a mi hogar», respondió sin detenerse. El sapo la observó un rato, en silencio, como quien intenta descifrar una historia que ya ha escuchado demasiadas veces. «El río cambió, pequeña. No eres la misma tortuga que vivía río arriba, ni el lugar que recuerdas sigue igual». Kai frunció el ceño. «Eso no importa. Allí están mis recuerdos. Allí todo tenía sentido». El sapo suspiró y se dejó llevar por la corriente. «Los recuerdos son como el agua», dijo mientras se alejaba. «Si intentas atraparlos, se escapan entre los dedos». Kai lo miró desaparecer, molesta y confundida. No entendía por qué todos le pedían rendirse. ¿Acaso no sabían lo importante que era para ella volver? El sol subió en el cielo, quemando su caparazón. La corriente no cedía. El cansancio volvía a pesar, y la duda empezaba a enraizarse en su mente. Por primera vez, una idea la atravesó como una punzada. ¿Y si ya no hay nada allá arriba? Sacudió la cabeza para apartarla. No podía pensar en eso. No todavía. Durante días, continuó su marcha. Su reflejo en el agua se veía diferente. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo ansioso. Su respiración era más lenta, y su paso, aunque firme, estaba lleno de cansancio. El río parecía observarla, como si esperara que ella entendiera algo que aún no veía. Una tarde, el viento cambió de dirección. Traía un aroma dulce a flores y frutos maduros. Kai levantó la cabeza y miró hacia la otra orilla. Allí, entre los arbustos, vio un pequeño claro donde el sol caía con fuerza, haciendo brillar el agua como un espejo. Le pareció un buen lugar para descansar. Cruzó el río lentamente, dejándose llevar un poco sin tanta resistencia. Al llegar, se tumbó sobre una piedra cálida y cerró los ojos. Escuchó el murmullo de la corriente y el canto de las aves. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en regresar.
Cuando despertó, una familia de peces nadaba cerca de la orilla. Uno de ellos, curioso, se acercó y le habló. ¿Por qué estás tan lejos de tu casa? Kai sonrió con tristeza. Porque quise volver, pero el río no me deja. ¿Y por qué no dejas que te lleve él?, preguntó el pez. Porque no sé a dónde me llevaría. El pez giró sobre sí mismo, dejando un destello de luz en el agua. Eso es lo hermoso del río, dijo. Nunca sabes qué nuevos paisajes guarda más adelante. Kai lo observó alejarse y sintió algo extraño, una mezcla de curiosidad y calma. Era como si una parte de ella, muy pequeña, quisiera creerle. Durante la noche, el cielo se llenó de estrellas. El agua reflejaba su brillo y Kai se vio a sí misma en ese espejo líquido. «¿Y si el hogar no está atrás, sino adelante?», susurró. El río siguió fluyendo, como si respondiera con un suspiro. Kai cerró los ojos y escuchó el sonido del agua. Esa noche no soñó con el sauce ni con las flores perdidas. Soñó con un horizonte que no conocía, con un mar que aún no había visto. Y aunque al amanecer se levantó para continuar río arriba, algo había cambiado en su interior. Ya no avanzaba con el mismo desespero. Por momentos se detenía a mirar el paisaje, a observar cómo el sol jugaba con las ondas del agua. Sin saberlo, la tortuga había comenzado a soltar. El sol amaneció tibio sobre el río, proyectando destellos de oro sobre la superficie. Kai despertó con una sensación nueva en el pecho. No era tristeza, tampoco alegría. Era algo más suave, como un murmullo interior que le decía: observa. Por primera vez en mucho tiempo, no se lanzó de inmediato al agua. Permaneció quieta, sintiendo el calor sobre su caparazón y el roce del viento entre las hojas. El río ya no parecía su enemigo. Su sonido no la irritaba, sino que le resultaba casi reconfortante. Era como si, después de tanto luchar contra él, por fin pudiera escucharlo. Kai se adentró de nuevo en la corriente, pero esta vez no intentó dominarla. En lugar de avanzar río arriba, se dejó flotar un momento. El agua la sostuvo con suavidad, balanceándola de un lado a otro. Le sorprendió la ligereza que sintió en su cuerpo, la ausencia de peso cuando no luchaba. Quizás no se trata de rendirse, pensó. Tal vez se trata de confiar. El río fluía con ritmo constante. A lo lejos, los árboles se inclinaban como si saludaran al paso del agua y las montañas parecían espejos del cielo. Kai se dejó llevar unos metros, solo por curiosidad. El paisaje cambió poco a poco, los márgenes del río se hicieron más amplios, el sonido del agua más profundo y la luz del sol se filtraba entre la neblina matinal como un canto antiguo. Mientras avanzaba, recordó las palabras de la garza y del sapo. Tal vez todos habían intentado decirle lo mismo, que el río no era su enemigo, sino su maestro, que resistirse al cambio solo la mantenía atrapada en su propio pasado. La corriente la llevó hasta un recodo donde el agua era más lenta. Allí, el río formaba un remanso rodeado de flores flotantes y juncos altos. Kai se acercó a la orilla y se subió a una roca para descansar. Desde allí podía ver el movimiento del agua, cómo giraba suavemente antes de continuar su curso. Parece un corazón, pensó. Late, pero nunca deja de fluir. Un colibrí apareció revoloteando frente a ella, brillante como una chispa de vida. Batía sus alas con un zumbido apenas audible, bebiendo el néctar de una flor. Kai lo observó, maravillada. «Eres muy pequeño para enfrentarte al viento», dijo. El colibrí se detuvo un instante, mirándola con sus diminutos ojos luminosos. «No me enfrento al viento», respondió, «vuelo con él». Y en un segundo desapareció, dejando tras de sí un parpadeo de color esmeralda. Kai se quedó pensativa. Esa breve aparición había sido como una señal. ¿Cuánto tiempo había pasado luchando contra todo? Contra el río, contra el cambio, contra la vida misma. Y ahora, un ser tan pequeño le había recordado algo tan grande. La fuerza no siempre está en resistir, sino en fluir. Esa noche, mientras las estrellas se reflejaban sobre el agua,
Kai sintió algo que nunca antes había experimentado: gratitud. Agradeció la tormenta que la había arrancado de su antiguo hogar, el cansancio que la había hecho detenerse, las voces que le habían hablado en el camino. Sin esas pruebas, nunca habría aprendido a escuchar al río. El murmullo del agua se volvió más claro, como si hablara en su idioma. Todo lo que pierdes te empuja hacia lo que te espera. Kai cerró los ojos y sonrió. No sabía qué había más adelante, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Al amanecer, se deslizó al agua sin mirar atrás. La corriente la recibió con suavidad, envolviéndola como un abrazo. Su caparazón brillaba bajo el sol y su reflejo se mezclaba con el azul del cielo. El río la guiaba con calma, sin prisas, y ella se dejó llevar. Durante el trayecto vio paisajes que jamás había imaginado, árboles que crecían inclinados sobre el agua, formando túneles de luz, bancos de peces de colores que danzaban entre las piedras y aves que cantaban desde las ramas más altas. Era como si el mundo se desplegara ante ella, mostrándole lo que antes había estado demasiado ocupada para ver. En un momento, el río se ensanchó. Kai sintió que la corriente se aceleraba, empujándola con fuerza. El sonido del agua se volvió más profundo, más poderoso. Podía oír el rugido de una cascada a lo lejos. Por un instante, el miedo volvió. ¿Y si caigo? ¿Y si me pierdo? Pero luego recordó lo que el colibrí le había enseñado. No se trataba de luchar, sino de confiar. Así que cerró los ojos y se dejó llevar. El agua la arrastró con ímpetu y durante unos segundos sintió que volaba. El aire golpeó su rostro y el rugido del salto de agua se mezcló con el latido de su corazón. No era caída ni derrota, era liberación. Cuando por fin emergió, el río era más ancho, más tranquilo. Las aguas eran claras y cálidas, y en el horizonte se extendía un paisaje completamente nuevo. Verdes praderas, árboles frutales y un cielo tan amplio que parecía infinito. Kai respiró hondo. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se sentía más liviano que nunca. El río la había traído hasta allí, y en el fondo lo comprendía. Si no se hubiera rendido al flujo, jamás habría encontrado ese lugar. El hogar que tanto buscó no estaba atrás, sino justo donde la vida la había querido llevar. El amanecer llegó sereno. La superficie del río se tiñó de tonos rosados y dorados, como si el cielo quisiera agradecerle a Kai por haber aprendido su lección. Flotando en silencio, la tortuga contempló aquel paisaje que se extendía ante ella. Un valle fértil, cubierto de flores silvestres, con árboles que ofrecían sombra y frutas dulces que caían al agua. Era un lugar donde todo parecía en equilibrio, donde el viento y el río hablaban el mismo idioma. Kai nadó lentamente hasta la orilla. El suelo era suave, cubierto de hierba húmeda. Dio unos pasos torpes fuera del agua y sintió bajo sus patas el calor de la tierra. El aire olía distinto, fresco, limpio, lleno de promesas. Miró alrededor con cautela, como si aún no terminara de creer que aquel paisaje era real. Un grupo de libélulas revoloteaba sobre el agua, sus alas centelleando con la luz del sol. Un pequeño zorro se asomó desde los matorrales, curioso ante la presencia de la tortuga. Kai lo saludó con una sonrisa tranquila. Ya no sentía miedo, ni ansiedad, ni la necesidad de escapar. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa. Caminó hasta una roca plana y se acomodó sobre ella. Cerró los ojos, dejando que el calor del sol envolviera su caparazón. En su mente, el sonido del río seguía fluyendo, como un eco que le recordaba todo lo vivido. Recordó su antiguo hogar, las piedras donde solía descansar, los días en que creía que la felicidad dependía de regresar allí. Ahora entendía que la vida no la había alejado de su hogar, la había guiado hacia uno nuevo. Mientras pensaba en ello, una voz suave pareció brotar del viento. El agua no olvida a quien confía en su curso. Kai abrió los ojos y sonrió. No era una voz externa, sino la suya interior, la que por fin hablaba con claridad.
A lo lejos, el río continuaba su camino, serpenteando entre colinas y desapareciendo en el horizonte. Y ella supo que, aunque aquel lugar sería su nuevo refugio, su espíritu ya no estaba atado a ningún sitio. Había comprendido la verdadera enseñanza del viaje. El hogar no es un punto en el mapa, sino un estado del alma que fluye con la vida. Con el paso de los días, Kai comenzó a explorar su nuevo entorno. Encontró estanques tranquilos donde el agua se arremolinaba en espirales, árboles que cobijaban nidos de aves y praderas que brillaban con el rocío de la mañana. El río, ahora más calmo, le hablaba con su rumor constante, como si le contara secretos que solo quien ha aprendido a escuchar puede entender. A veces, otras tortugas pasaban por allí, siguiendo la corriente. Kai las observaba con ternura, reconociendo en ellas la misma ansiedad que alguna vez sintió. Un día, una de ellas se detuvo cerca y le preguntó: ¿No sientes ganas de regresar a donde naciste? Kai sonrió. No, respondió con calma. El río me trajo hasta aquí. Si confías en él, también te mostrará tu lugar. La otra tortuga la miró en silencio, como si intentara comprender. Luego, sin decir palabra, se dejó llevar por el agua. Kai la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los reflejos del sol. Así pasaron las estaciones. El río cambió su ritmo con las lluvias, los vientos y los días de calma. Pero Kai permaneció serena, observando, aprendiendo, agradeciendo. En su corazón ya no existía la lucha. Entendía que todo, incluso la resistencia y el dolor, había tenido un propósito. Un día, mientras el cielo se cubría de tonos anaranjados al caer la tarde, Kai vio su reflejo en el agua. Ya no era la misma tortuga que había peleado contra la corriente. En su mirada había paz y en su respiración una profunda aceptación. Entonces pensó: no fue el río el que cambió. Fui yo quien aprendió a fluir. El viento sopló suavemente y el agua acarició las rocas en un susurro que parecía una bendición. El ciclo continuaba eterno y sabio. Kai bajó al agua una vez más, sintiendo cómo la corriente la abrazaba. Ya no necesitaba saber a dónde la llevaría. El misterio mismo era suficiente. Mientras se alejaba, el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo con fuego y calma. Kai comprendió que había encontrado algo más valioso que su viejo hogar. Había encontrado su libertad. Y así, la tortuga que una vez luchó contra la corriente aprendió a danzar con ella, entendiendo que cuando la vida te empuja hacia adelante, no es para alejarte de lo que amas, sino para conducirte hacia lo que mereces. A veces, nos aferramos tanto al pasado que olvidamos que la vida tiene caminos más sabios que nuestra voluntad. Luchar contra la corriente solo nos agota, confiar en ella nos revela destinos más hermosos. Kai no perdió su hogar, lo transformó. Y así como ella, todos podemos aprender a soltar y fluir con el río de la existencia. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda dejar tu like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte para seguir descubriendo más relatos de sabiduría, naturaleza y alma.